Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a una edición más de su canal Biblioteca Digital O. En el tema de hoy, correlaciones. Las correlaciones son un grupo de estadísticos que tienen como objetivo evaluar el grado de asociación que existe entre dos o más variables. Cuando únicamente estamos asociando dos variables, estas correlaciones se llaman bivariadas. Si estamos asociando más de dos variables, entonces estas correlaciones se denominan multivariadas. Específicamente vamos a hablar acerca del primer caso, que son las correlaciones bivariadas. Un índice de correlación, como tal, es un número que nos va a arrojar un estadístico particular. Este número puede cobrar distintos valores, de 0 a 1, ya sea positivo o negativo, donde a más nos acerquemos al valor 1, es decir, cuanto mayor sea nuestro grado de asociación, entonces podríamos decir que nuestras variables están más relacionadas. Sin embargo, cuanto más este número se acerque a 0, entonces más débil será la relación. Como tal, podemos encontrar tres tipos de correlaciones: correlaciones positivas, correlaciones negativas y correlaciones nulas. Las correlaciones positivas son las más fáciles de entender. Se denominan como la relación existente entre dos variables donde a cada incremento en una variable le corresponde un incremento en la otra variable. Es decir, por cada incremento en X vamos a tener un incremento en Y. Esto es más fácil de entender con un ejemplo. Imagínate lo siguiente: estamos intentando evaluar qué tanto se asocian dos variables específicamente. Puede ser la carga académica y el estrés percibido. ¿Esto a qué se traduce? Cuanto mayor sea la carga académica que tenga un estudiante, podríamos decir de psicología, entonces mayor va a ser el estrés que este individuo va a percibir. En el caso contrario, cuanto menos carga académica tenga este individuo, pues entonces menor va a ser el estrés que éste perciba. Por otro lado, tenemos las correlaciones negativas. Las correlaciones negativas se definen como aquella asociación de variables donde cuanto más incrementa una variable, entonces la otra variable decrementa. Es decir, a cada incremento en una variable le corresponde un decremento en la otra variable. Más fácil de entender con un ejemplo. Imagina que estamos tratando de asociar estas dos variables: cantidad de horas de sueño que tiene una persona y la irritabilidad que puede presentar esta misma persona. Cuantas mayores sean las horas de sueño que tenga este individuo, ¿qué podríamos esperar con relación a su irritabilidad? Puede ser específicamente que cuanto más duerma este individuo, entonces sus niveles de irritabilidad van a decrementar. De la misma forma, si esta persona no tiene muchas horas de sueño, es decir, casi no duerme, es muy probable que cuando esté despierto se encuentre irritable. Por lo tanto, tendríamos una correlación negativa. Para poder entender más fácilmente una correlación, lo más fácil que podemos hacer es graficarla. Las gráficas donde nosotros ponemos nuestras relaciones entre variables, o es decir, nuestras correlaciones, se denominan dispersiogramas o diagramas de dispersión. Son muy sencillos de entender. Como nosotros estamos evaluando el grado de asociación entre dos variables, entonces cada individuo tiene dos puntuaciones. Por ejemplo, en el primer caso que yo te estuve hablando, podríamos decir que tenemos un puntaje de carga académica y un puntaje de estrés percibido. Entonces, nuestra variable X va a ser la carga académica y nuestra variable Y el estrés percibido, y se grafica simplemente poniendo un punto. Una correlación positiva se grafica de esta forma. Su diagrama de dispersión podría ser algo como esto, mientras que una correlación negativa podría ser algo como esto. Si te fijas, son muy parecidas. Sin embargo, cuando estamos hablando de una correlación positiva, lo que nosotros generalmente esperamos son incrementos constantes, mientras que en una correlación negativa esperamos encontrar decrementos.
Al igual que todas las pruebas, nosotros necesitamos analizar la significatividad que tiene nuestro estadístico de correlación. ¿Qué pasa si nuestro estadístico de correlación es significativo? Pues lo más sencillo que nosotros podríamos decir es que nuestros hallazgos en la investigación se pueden generalizar a la población de la cual proviene nuestra muestra. En caso contrario, es decir, que no tengamos resultados significativos, pues entonces no podríamos realizar generalizaciones ni inferencias sobre la población. Ahora, otra cosa que te tengo que comentar es que al igual que las pruebas de diferencias, existen pruebas de correlación paramétricas y no paramétricas. Si tú tienes alguna duda acerca de qué significa esto de paramétrico y no paramétrico, te voy a dejar un enlace por algún lugar de la pantalla para que vayas a un video relacionado donde explicamos específicamente este tema. Dentro de las pruebas paramétricas, la más usada y probablemente la que siempre se lleva los aplausos es una prueba denominada R de Pearson. Por otro lado, nosotros tenemos estadísticos no paramétricos de correlación, como lo pudiera ser la Rhodes-Spearman, la C de contingencias, la Phi o la B de Kramer, que continuamente son las más usadas en investigación no paramétrica. En resumen, cuando nosotros estamos hablando de correlaciones, estamos hablando de cómo se asocian dos variables. Cuando estamos hablando de estadística bivariada o estadísticos de correlación bivariados. Estas asociaciones pueden ser positivas o negativas. Si no existe asociación, pues entonces no tendríamos correlaciones o nuestra correlación se denominaría nula. El gráfico que nosotros utilizamos para visualizar una correlación se llama dispersiograma o diagrama de dispersión y no es otra cosa más que un gráfico de puntos. La fuerza de una correlación la vamos a evaluar de 0 a 1, donde entre más nos acerquemos a 1, mayor va a ser la fuerza de nuestra asociación y entre más nos acerquemos a 0, pues entonces menor va a ser esta fuerza. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú obtienes una correlación de 0.834. ¿Qué podríamos decir de esta correlación? En primer lugar, que es positiva, porque nuestro número es positivo. Y en segundo lugar, pues que es una asociación fuerte. Por el caso contrario, si nosotros tuviéramos una correlación de menos 523, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de este estadístico? Muy probablemente tú ya estás imaginándote que esta correlación es negativa, porque mi indicador es específicamente negativo. Al igual que puedes estar pensando que esta correlación es moderada, porque se encuentra justo a la mitad, alrededor del punto 500, pero en el caso negativo, por supuesto. Por otra parte, si nosotros encontramos una correlación muy cercana a 0, lo más probable sería que esta correlación sea nula. Adicional, por supuesto, nosotros tendríamos que ver la significatividad, pero no te preocupes. Específicamente de ese tema vamos a ahondar cuando comencemos a explicar y a describir las pruebas paramétricas y no paramétricas para calcular el grado de asociación entre variables. Pero bueno, ese es otro tema. Por mi parte, no me queda nada más que agradecerte que te hayas quedado hasta este punto de este video. Esperamos que esto te haya servido y te haya ayudado a clarificar algunas de las cuestiones vinculadas específicamente con lo que es el tema de la correlación. Si este video te gustó, por favor, dale like y compártelo con tus amigos. Esperemos que juntos podamos crecer y compartir estos contenidos con cada vez más personas y seamos más aquellos que podemos utilizar la estadística como una herramienta en la investigación. Y recuerda, como siempre, que nos vemos en clase.